Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala, un día muy especial en el cual nos podemos acercar ante el trono de la gracia, ante el trono de nuestro Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Para poder comenzar, vamos a dar gracias a Dios, agradeciendo por todas sus bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Allí donde estés, voy a pedirte que inclines tu rostro. Vamos a orar para este tiempo tan solemne que vamos a tener. Soberano Dios, nos acercamos ante tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Dios, agradeciéndote por todas tus bondades, por todas tus provisiones, por todas tus gracias que tú derramas sobre nuestros hogares, oh Dios, por tus misericordias. Reconocemos cuán grande y excelso y sublime eres tú, Dios. Por eso nos acercamos ante ti, reconociendo tu majestad, oh Dios. Permite este tiempo que nos regalas, oh Dios, que sea un tiempo de solemnidad, un tiempo de adoración, reconocer quién eres tú realmente, oh Dios, sobre nuestras vidas y qué has hecho, oh Dios. Agradecemos por aquella obra grandiosa de tu Hijo Jesucristo, Dios, quien ha intercedido por nosotros, oh Dios, para que podamos acercarnos en este día ante ti, oh Dios. Queremos escuchar tu palabra, porque durante la semana nuestro anhelo es poder seguir enriqueciéndonos de tu palabra, seguir creciendo, seguir madurando espiritualmente, oh Dios. Y pedimos y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, oh Dios, para que Él pueda obrar en nuestras vidas y por medio de ella ser edificados, exhortados, oh Dios. Que tu palabra sea viva y eficaz en esta mañana, en este día, oh Dios. Todo esto te encomendamos en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Reconoceremos en esta mañana aquella grandiosa obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, y la obra majestuosa es que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Vamos a cantar también este himno que dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. La enseñanza más grande que recibimos de nuestro Señor Jesucristo es por medio del Evangelio de Mateo capítulo 28, que nos dice, y es la enseñanza que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros, que vayamos y hagamos discípulos hasta los confines de la tierra, es decir, que avancemos el reino de Dios. Pero el gran resultado no es que nosotros lo vamos a hacer, el resultado lo hará nuestro Padre Celestial, quien está sentado allí en su trono. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Sembraré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Segaré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones del mar la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Buenos días, hermanos. Es un gozo pues estar nuevamente en la casa del Señor. Vamos a tener el tiempo de la oración congregacional y para eso pues vamos a traer nuestras peticiones delante del Señor. Vamos a orar por nuestros hermanos de la tercera edad, nuestros hermanos transportistas, nuestros pastores y el trabajo que está realizando el pastor Jeremías allá en Colombia. Para eso pues les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar a nuestro Señor. Les voy a pedir que inclinen sus rostros para que podamos comenzar. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos ante ti, sabiendo que eres el único y sabio Dios todopoderoso. Oh Dios, gracias te damos, porque sabemos que muy pronto volverás. Gracias, Señor, porque tu palabra así nos los dice. Y creemos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Amado Señor, en esta mañana queremos pedirte por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Queremos pedirte por nuestros hermanos, por las familias, Señor, que conforman esta iglesia. Queremos pedirte, Padre, por la vida espiritual de cada familia, por
las diferentes situaciones que están pasando, Señor. Queremos rogarte, pues, que tú seas fortaleciendo día a día las familias en nuestra iglesia, pues ellos sigan creciendo, madurando espiritualmente. Gracias, Padre, porque si bien nos congregamos, pues es solo por tu gracia. A ti siempre sea la honra y la gloria, Señor. Padre amado, queremos rogarte también por nuestros pastores, por nuestro pastor Daniel, su familia, por nuestro pastor Alfredo, igualmente la familia, y rogarte, Padre, también por la vida de nuestro pastor Jeremías, allá en Colombia. Rogarte, Padre, tu cuidado, tu protección. Padre amado, queremos rogarte sabiduría para nuestro pastor, para que él pueda enseñar tu palabra ya con denuedo, con autoridad. Así también, Padre, rogamos por los hermanos que están allá en Colombia, pues aunque no los conocemos, Señor, pues son nuestros hermanos en la fe, y oramos también por ellos, por la vida espiritual, por el tiempo que van a tener en la conferencia. Pues Padre amado, rogamos que tú le des sabiduría a nuestro pastor, y también sabemos que van a estar personas que no te conocen, pues que a través de la prédica, de la enseñanza de tu palabra, pues lleguen a conocerte personalmente. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú has previsto. Amado Señor, así también queremos rogarte por nuestros hermanos de la tercera edad. Orar, Padre, por cada uno de ellos. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, pues están delicados algunos de salud. Pues rogamos, Señor, seas tú teniendo misericordia de cada uno de ellos. Tú conoces sus enfermedades, conoces sus dolencias, Señor. Pues a ti es a quien solo podemos acudir, oh Dios, por nuestros hermanos. Así también, Padre amado, rogarte por la vida espiritual de cada uno de ellos. Pues es un gran desafío para cada uno de nosotros que nuestros hermanos de la tercera edad se congregan con nosotros a pesar de sus dificultades, a pesar de sus dolencias. Gracias te damos, Padre, por ese ejemplo, por ese amor de los hermanos. Así también, Padre amado, queremos rogarte por nuestros hermanos transportistas. Ellos allá donde se encuentren, Señor, pues tú los guardes, los cuides, Señor, siempre de todo peligro, de toda enfermedad, de toda tentación. Amado Señor, queremos rogarte por cada uno de ellos, pues que sean sus vidas un ejemplo, un buen testimonio hacia los demás. También, Padre, rogarte por sus familias que quedan en casa. Rogarte, Padre, por las hermanas y los jóvenes, los niños que quedan en casa, pues ese es el sustento que tú les has dado, Señor, de trabajar con el volante. Gracias una vez más, Señor, por estas familias. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Rogamos por su vida en todo momento. Amado Señor, también queremos orar por nuestros jóvenes que están estudiando, los niños. Pues Padre amado, tú conoces las dificultades, los problemas que tenemos ahora. Queremos pedirte, Señor, seas tú fortaleciendo a cada uno de los jóvenes, cada uno de los niños en sus tareas diarias. Y también, Señor, fortalecerlos diariamente en cuanto a la palabra, en la oración. Gracias te damos, Padre, por cada uno de ellos. Gracias por cada ministerio que hay en nuestra iglesia que está trabajando. Por el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, ministerio de oración, ministerio de alabanza. Padre bendito seas dando fortaleza, pues si no permitas que desmayemos, Señor, en seguir trabajando, Señor, para que la obra, para que el Evangelio sea predicado en todo lugar. Gracias, Padre bendito, y rogamos, pues, Señor, por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque así lo has permitido. Tu gracia y tu misericordia siempre están con nosotros, Señor. A ti siempre sea la honra y la gloria, Señor. Oramos, Padre, sabiendo que tú vas a responder nuestras oraciones de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias una vez más, Padre.
Cristo Jesús. Amén. Oh, qué gran misterio es para mí. ¿Cuál es ese misterio, mis amados hermanos? Nos responde la Escritura en Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que estimamos de él, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Diremos, gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y ladrón sin valor aquella obra y aquel misterio que nosotros no podemos entender ni comprender? Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que en tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó expiación tan grandiosa tú das? El pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que en tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que en tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que en tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que en tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que en tu gracia vino a mí.
Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20. Vamos a meditar en este versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20. Así dice la palabra del Señor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor y te invito a que puedas inclinar tu rostro. Pidamos al Señor su dirección. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas una vez más de estar en tu casa, poder cantar alabanzas, Señor, exaltar tu santo nombre, pero también, Señor, vinimos a este lugar con un objetivo de poder escuchar tu palabra, de poder ser exhortados y animados con tu palabra. Padre, te rogamos a que tú nos hables a nuestros corazones por medio de este versículo, que tú también en aquel tiempo, en aquella época, Señor, tú has consolado a estos hermanos que estaban pasando circunstancias difíciles. Te rogamos, Padre, que también tú vayas obrando de esa manera en nuestras vidas. Encomendamos y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro para poder comprender tu palabra y aplicar en nuestras vidas. De igual forma, te pido, Señor, por mi vida, de que todo lo que salga de mis labios, Señor, sean palabras tuyas y simplemente sea fiel a tu palabra, pueda exponer, Señor, conforme a tu voluntad. De esta manera, Señor, encomendamos en tus manos, pidiendo tu dirección, tu guía en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos continuando con la serie de exposiciones de Primera de Pedro. Ya hemos llegado al capítulo 2 y estamos ahora tocando el tema de las relaciones de un cristiano con personas inconversas. Y ciertamente eso fue la exhortación del apóstol Pedro en aquel tiempo, donde tenía la responsabilidad de exhortar a los hermanos en su relación con los gobernantes en su época. Por ejemplo, versículo 11 hasta el versículo 17, vemos una serie de exhortaciones de cómo ellos deberían de comportarse y actuar con aquellas personas. Ahora en el versículo 18 y al versículo 20 se va a dirigir específicamente a los esclavos, De ahí, hermanos, el título del sermón que puse de la siguiente manera: sujetos a nuestro amo, sujetos a nuestro amo. Y vamos a desarrollar estos versículos bajo dos encabezados. El primer encabezado es el escenario para estar sujetos. ¿En qué condiciones deberían de estar sujetos estos hermanos a quienes Pedro está escribiendo? Y el segundo encabezado es la razón de estar sujetos. Pedro va a presentar una razón específica para que ellos puedan sujetarse, sea cual sea la situación. Entonces, rápidamente vamos a ir al versículo 18 y vamos a desarrollar el escenario que nos va a presentar el apóstol Pedro. Dice el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro va a dejar, como bien decía hace un momento, va a dejar su exhortación acerca de la relación que el cristiano tiene con las autoridades gubernamentales, y ahora se va a dirigir a la situación especial con los esclavos. Muchos miembros de las comunidades en aquel tiempo, en aquel primer siglo, eran esclavos. Muchas personas habían llegado a esa situación. Y no solamente el apóstol Pedro tiene esa preocupación, también el apóstol Pablo en su carta a Colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25, también tiene esa preocupación.
Y esto nos muestra que la situación verdadera en aquel siglo. Por ejemplo, en Colosenses dice, siervos. Esa palabra siervos hace referencia a esclavos. Dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. A diferencia del apóstol Pablo, Pedro se va a enfocar más en personas no creyentes. En su carta el apóstol Pedro exhorta a siervos y amos que en su época eran cristianos, habían amos, habían esclavos cristianos, y exhorta a ese tipo de personas. Pero Pedro va a enfocar más en personas que no eran creyentes. Y eso es el contenido de la exhortación del apóstol Pedro de los esclavos. Ahora, no solamente se va a enfocar específicamente en los amos, sino en los criados, en aquellas personas que estaban pasando por una circunstancia difícil en aquel tiempo. Se dice, según la historia, que los esclavos en aquel tiempo, esclavos cristianos, cuando querían hacer actividades religiosas, no podían hacerlo con toda libertad, porque muchas veces sus amos no se los permitía. De todos modos, entonces la preocupación del apóstol Pedro es por la fe y la actitud, la conducta que ellos deben demostrar en esas situaciones específicas. Habían muchos esclavos en aquel tiempo de varias maneras. Por ejemplo, habían esclavos que nacían de padres esclavos, otros a causa de su pobreza llegaron a ser esclavos. Otras mujeres, por querer estar con un varón esclavo, entonces se hacían esclavas. Algunos por deudas llegaban a ser esclavos. Y muchos a veces en aquel tiempo, aquellas personas que eran conquistados por guerras, llegaban a ser esclavos. Ahora, habían diferentes roles, o vamos a decir diferentes trabajos de estos esclavos. Habían esclavos que trabajaban en agricultura, por ejemplo, donde ellos tenían que salir a trabajar en el campo. Y también había otro grupo de esclavos que tenían que estar en la casa con los quehaceres de la casa. En muchos aspectos ellos trabajaban como médicos, como cocineros, en muchos aspectos. Entonces el apóstol Pedro se va a dirigir específicamente a este segundo grupo de esclavos, a estos esclavos que estaban en la casa. De ahí, hermanos, la palabra criados. Noten el versículo 18 que empieza con la palabra criados. La palabra criados hace referencia específicamente a los esclavos domésticos. Por ejemplo, quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 16. Ahí vemos específicamente este tipo de esclavos. Se menciona este mismo término en Lucas capítulo 16, versículo 13. 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La enseñanza es clara. De igual manera, en Hechos capítulo 10, versículo 7, se va a dirigir a ese tipo de personas, criados, a esclavos que están en la casa. Muy bien, entonces sabemos a quiénes se está dirigiendo el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver cuál es el contenido y el mensaje que el apóstol Pedro tiene para con estos hermanos que están en las casas. Y lo cierto y el mensaje del apóstol Pedro es lo siguiente. Quiero que volvamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Volvamos a nuestro versículo. Dice entonces: criados, y viene ahí el mensaje: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo por medio del apóstol Pedro? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra estad sujetos significa obedecer. En otras palabras, el apóstol Pedro le está diciendo, ¿saben? Criados, esclavos, obedezcan a sus amos, a vuestros amos, con todo respeto. Ahora, la fuente de la obediencia a sus amos, Pedro implícitamente, incluso con el versículo anterior, el versículo 17, está diciendo que la fuente de la obediencia hacia el amo es el temor a Dios, no con el temor de qué me va a hacer el amo, el jefe, por ejemplo, no con el temor que tienen hacia el amo, no, sino primeramente con temor a Dios. Por eso el versículo 17, por ejemplo, volvamos allá del capítulo 2 de 1 Pedro, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El principio para yo honrar a los demás, para amar a mis hermanos, incluso para honrar al rey, al que gobierna, es primeramente el temor a Dios, según el versículo 17. Entonces, hermanos, la enseñanza es clara. La enseñanza es, no necesitamos hacer interpretaciones muy complejas. Es sencillo. Lo que Pedro le está diciendo es simplemente obedezcan. Hermanos, esclavos, obedezcan a vuestros amos con todo respeto. Con todo respeto. En otras palabras, lo que Pedro está prohibiendo es esa actitud de cuando alguien te manda algo, tú no tienes que decir sin dudar, no, tú tienes que obedecer. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando el padre nos manda o le manda a su hijo, muchas veces la reacción es, no, después voy a esperar, o dentro de unos minutos, o cuando me dé la gana yo te voy a obedecer. No, Pedro está diciendo, no es permitido ese tipo de actitudes como hijos de Dios. Deben de obedecer con todo respeto a vuestros amos. Ahora, la enseñanza de Pedro en este punto se va a hacer un poco duro. Y saben, hermanos, a lo largo de todo este versículo y de todo este sermón, vamos a ir entrando a más profundidad, y en el versículo 20 va a ser un poco más dura la enseñanza del apóstol Pedro, y vamos a ir acercándonos de a poco. Ahora, noten cómo continúa el apóstol Pedro. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La historia de la esclavitud nos indica que habían amos no cristianos que eran buenos y afables, es decir, que eran bondadosos, eran clementes hacia sus esclavos. Habían amos, por ejemplo, este hombre llamado Epicteto. Este hombre era un filósofo y esclavo en Roma, y tenía un compañero esclavo, y recuerda, y le dice, y yo tenía un amigo esclavo que recordaba los días de su esclavitud, porque su amo le había suplido ropa, zapato y comida, y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Habían amos buenos, habían amos que se preocupaban por sus esclavos, por el bienestar de sus esclavos. Hay otro hombre llamado Plinio el Joven. Este hombre fue un abogado, fue un escritor y también fue un científico de la antigua Roma. Y este hombre tenía un esclavo. Y él dice, yo envié a uno de mis esclavos queridos a Egipto a recuperarse cuando estaba enfermo. Es bueno saber esto según la historia. Es bueno saber que habían amos que trataban bien a sus esclavos. No solamente les daban el trabajo, no solamente ahí habían, a diferencia de otros amos que maltrataban, pues habían amos que sí se preocupaban por el bienestar de sus esclavos. Les daban ropa, les daban comida, les daban
el techo, un lugar donde ellos puedan estar cómodos. Y según la historia podemos ver y investigar de personas o de esclavos que en aquel tiempo querían retornar y vivir con sus amos. Es muy raro ver eso, que un esclavo quiera volver a su vida antigua y volver a vivir con sus amos. Lo hacían eso porque tenían muchas veces un amo bueno quien se preocupaba por ellos. Ahora, cuando un esclavo tenía un amo bueno, pues en esa circunstancia, en esa situación, le era difícil obedecer, ¿verdad? Yo sé que si tú tienes, por ejemplo, hermano, o tienes un jefe en el lugar donde tú trabajas, tú tienes un jefe bueno y él te manda, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a obedecer con todo respeto. Te es fácil obedecer. Bueno, mi jefe es así, me da esto, me provee de estas cosas, ¿y por qué no obedecerlo? ¿Verdad? Eso es normalmente que sucede en nuestro medio. Por ejemplo, esto me trae recuerdo de José, cuando fue vendido como esclavo. José llegó a Egipto, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, llegó a Egipto, tuvo un amo llamado Potifar. Potifar era parte de la casa real del faraón. Y José tenía todos los privilegios en aquella casa. Podía vestir ropa, podía comer bien. En otras palabras, estaba bien, vivía bien, hasta que llegó una situación en la que llegó hasta la cárcel. Y así, hermanos, habían amos buenos. El apóstol Pedro entonces les dice, saben, hermanos, obedezcan a sus amos cuando sus amos son buenos, pero no solamente cuando sus amos son buenos, sino también, dice la segunda parte, sino también a los difíciles de soportar. Difíciles de soportar. Esta palabra difíciles de soportar se traduce como torcido, pero en un sentido más ético, vamos a decir, en un sentido muy diferente. En nuestro contexto se traduce como perverso o como malo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vayamos allá al libro de Hechos capítulo 2. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos 2:40 dice de esta manera: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Perversa generación. De igual manera en Filipenses capítulo 2 versículo 15 el apóstol Pablo va a enseñar diciendo a los hermanos, ustedes son como luminares que resplandecen en medio de una generación perversa y maligna. Y la palabra perverso hace referencia a un hombre, a una persona que actúa, que obra con mucha maldad, y haciendo eso se complace, lo disfruta al hacer la maldad, en obrar con toda maldad. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, aún a esas personas que actúan con mucha maldad, ¿qué tienen que hacer? Obedecerlos. Obedézcanlos aún a esas personas que actúan con tanta maldad. Y hermanos, la crueldad de muchos esclavos en aquel tiempo era notoria. En muchos casos no les daban a sus esclavos ropa ni comida. Algunos los torturaban, los abofeteaban, los azotaban. Incluso a veces las esclavas eran utilizadas para poder satisfacer sus deseos sexuales en aquel tiempo. Golpeaban a sus esclavos cuando tenían ira contra ellos y no les daban tratamiento médico cuando ellos estaban enfermos. Actuaban de esa manera. Habían amos perversos, habían amos malos. A veces es como nuestra actitud de nosotros cuando tenemos, por ejemplo, rabia, cuando nos hemos enojado en la casa. Muchas veces se ve eso.
cuando tú estás enojado, ¿con quién te haces pagar? Tal vez con el perrito, con la mascota o incluso tal vez con el hijo. En aquel tiempo, cuando un amo estaba enojado, no sabemos con cuál motivo, cuál razón, cuando estaba enojado, estaba airado, ¿con quién se hacía pagar? ¿Con el esclavo? Con el esclavo. El esclavo era golpeado, era maltratado. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, no se permite rebeldía, desobediencia, mas al contrario, obedezcan a sus amos. En aquel tiempo, cuando los esclavos eran maltratados, en casos extremos, los esclavos se rebelaban, incluso los mataban a sus amos. Eso pasa, hermanos, cuando alguien te maltrata sin motivo, cuando alguien te golpea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a reaccionar? Tal vez con ira. Las personas somos muy vengativos, hermanos. Cuando alguien te hace el mal, ¿cómo tú reaccionas? Con otro mal. Por tanto, hermanos, lo que el apóstol Pedro nos presenta en el versículo 18 de Primera de Pedro es el escenario, como bien decía el encabezado, es el escenario donde uno tiene que obedecer. ¿Y cuál es el escenario? Dice, van a obedecer a sus amos, ya sean buenos, ya sean malos. Obedézcanlos. Muy bien. Pero yo creo que en aquel tiempo estos hermanos a quienes se dirige el apóstol Pedro se preguntaron, dijeron, está bien, apóstol, vamos a obedecer a nuestros amos, ya sean buenos, ya sean malos. Pero ¿por qué debemos de hacerlo? ¿Por qué debemos de hacerlo? ¿Por qué obedecer a un amo malo, por ejemplo? ¿Por qué? Más bien deberíamos de rebelarnos, deberíamos incluso de escapar de estos hombres perversos. El apóstol Pedro les va a dar una razón contundente para que ellos obedezcan a sus amos. Y esto me lleva, hermanos, a mi segundo encabezado, la razón de estar sujetos. Versículo 19 y versículo 20. Vamos a leer versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pedro ahora se va a dirigir a los esclavos con amos malos. Específicamente se va a dirigir a esas personas, a esos esclavos que están sufriendo con amos malos, y les anima en sus sufrimientos y les dice, hermanos, obedezcan a sus amos malos porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación. Esta expresión, esta palabra aprobación se traduce como gracia. Es el mismo término que utiliza el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 12, donde dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pero esta palabra gracia también implica y nos da a entender lo que trae el favor de Dios, lo que merece aprobación. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 32 y versículo 33, dice de la siguiente manera, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué de bueno, qué de ganancia, qué de favor de Dios hay cuando, por ejemplo, yo obedezco simplemente porque la otra persona me trata bien? Dice el apóstol Pedro, nada. No hay nada de mérito, no hay. Pero cuando ustedes se sujetan, cuando ustedes obedecen a sus amos malos, dice,
esto merece aprobación. Esta conducta del creyente le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Yo sé, hermanos, que muchos, incluso todos, o sea, específicamente todos los hijos de Dios, todos los creyentes, estamos llamados a agradar a Dios, ¿verdad? Todos tenemos que agradar a Dios. Y vamos a ver algunos versículos y vamos a comparar según Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9, acompáñenme ese versículo, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Nosotros queremos serle agradables, ¿verdad? Agradables a Dios, agradar a Dios en todo. Efesios capítulo 5 versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo tú sabes lo que es agradable al Señor? ¿Cómo tú sabes? ¿Qué es lo que aprecia el Señor de nosotros? Si yo te preguntara ahora y te dijera, ¿qué es lo que le agrada de ti al Señor? ¿Qué tú me respondes? Puedes decir, le agrada en la forma como visto, tal vez. Le agrada porque voy a la iglesia o porque doy ofrendas, le agrada eso. ¿Qué es lo que estima el Señor? Noten en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, hablando de la vestimenta de las mujeres, va a decir lo siguiente: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que estima el Señor? Lo agrada al Señor. Dice, el interno, lo interno, el corazón, lo que está allí dentro. Esa actitud que fluye del corazón en medio de circunstancias difíciles. Esa actitud lo aprecia, lo valora, lo estima nuestro Señor. Entonces, todo esto significa que los esclavos en aquel tiempo podían tener la confianza de que no sufren en vano. Podían tener la confianza de que aún en esas circunstancias difíciles, el hecho de sujetarse a sus amos era agradable al Señor. Con respecto a esta parte, Juan Calvino decía: la palabra gracia o favor tiene el significado de alabanza, porque quiere decir que no se encontrará gracia ni alabanza ante Dios si soportáis el castigo que tenemos por nuestras faltas merecidas, pero que los que soportan con paciencia las heridas y los errores son dignos de alabanza y son aceptados por Dios. Según el apóstol Pedro, la sujeción a nuestros amos malos es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado, le agrada al Señor. Según Juan Calvino, esto trae alabanza. Dios alaba esa actitud de un creyente que se sujeta aún en circunstancias difíciles. Ahora, el hecho de que ellos soporten y se sujeten a los amos malos, pues era posible simplemente porque sus conciencias estaban anclados en Dios. Estaban anclados en Dios. Volvamos a nuestro versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces el apóstol Pedro les dice: saben, hermanos, ustedes obedezcan. Y si realmente sus conciencias están en Dios, delante de Dios, anclados a Dios, entonces esto sí va a ser posible. Sí va a ser posible. Yo sé que es difícil, pero es posible delante de Dios. Aún sufrir molestias padeciendo injustamente.
Aun cuando aquellos amos los maltraten injustamente, obedecen, pues esto es posible si realmente son hijos de Dios. Y ahora quiero que noten esa palabra molestias. La palabra molestias se traduce en el Antiguo Testamento como dolor corporal. Y en el Nuevo Testamento vemos como una pena emocional. Por ejemplo, esta palabra se utilizó en el versículo 6 del capítulo 1. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra afligidos hace referencia a un dolor emocional, a una pena emocional. Ahora la pregunta es, ¿qué duele, hermanos, más? ¿Un dolor corporal o un dolor emocional? En muchos casos, el dolor emocional duele y es más profundo. Incluso dura. Cuando alguien te golpea físicamente, te va a doler un instante. Pero que alguien te hable con palabras duras, duele más, ¿verdad? Entonces, lo que estos hermanos, estos esclavos estaban experimentando en sus corazones era estas molestias, este dolor emocional. Y aún así ellos soportaban y tenían que soportar, dice ahí el versículo, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ellos tenían que soportar aún esas molestias, padecer injustamente. Versículo 20 nos va a explicar a más detalle de lo que acabamos de mencionar. Y por eso vamos a ir al versículo 20. Dice, pues, ¿qué gloria? La pregunta, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Noten la pregunta. ¿Qué gloria? Pedro va a explicar su pensamiento del versículo 17 en el versículo 20. Primeramente aclarando que no todo sufrimiento, dice, es inmerecido. Hay sufrimientos merecidos por causa de su pecado o de su actitud, merecen castigo y sufren. Dice la pregunta, ¿qué gloria es si pecando, o en otras palabras, si actuando mal, si rebelándose, si desobedeciendo, sois abofeteados y lo soportáis? La respuesta es ninguna. No hay ningún favor de Dios, no hay ninguna alabanza, no hay ninguna ganancia en esta actitud. No hay. La palabra gloria literalmente significa fama. Fama. Dice, si uno sufre por su propia conducta mala, entonces dice, esto no es ni siquiera es digno de reconocimiento de las demás personas y mucho menos de Dios, mucho menos de Dios. Si pecando sois abofeteados. Habían normas establecidas del amo hacia sus esclavos. Había normas que ellos tenían que obedecer. Tenían que hacer caso. Pero según la historia, habían esclavos que naturalmente eran muy perezosos. No eran sumisos a sus amos. No se sujetaban y no los obedecían a sus amos, y por esa razón ellos recibían castigo. Por ejemplo, el caso de Onésimo, ustedes saben, recuerdan muy bien, Filemón versículo 10 y 12, no tiene capítulo, dice el apóstol Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. En otras palabras, este esclavo fue un hombre perezoso, era inútil, no servía para nada, no servía, dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esto es un testimonio de que en aquel tiempo habían personas, esclavos, que eran perezosos. No querían obedecer,
y por su pecado, por su desobediencia, ellos eran ¿qué? Castigados. Ahora dice el apóstol Pedro, ¿qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria? No hay ninguna. Ustedes merecen el castigo por sus pecados, por su negligencia. Según Efesios capítulo 6, versículo 6, dice, no sirviendo al ojo, hablando de los siervos, hablando de los esclavos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Más adelante, en Colosenses capítulo 3, versículo 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Se repite esta palabra, no sirviendo al ojo. La palabra sirviendo al ojo implica que habían siervos que obedecían solamente bajo la supervisión de sus amos. Cuando sus amos les estaban viendo a sus esclavos, entonces ellos se ponían manos a la obra. Pero cuando sus amos estaban ausentes, entonces los esclavos, ¿qué hacían? Se echaban patas arriba. Bueno, ahí vivían echados, durmiendo, sin querer trabajar, sin hacer nada. Y por esa razón muchas veces eran castigados. En ese sentido, los amos tenían todo el derecho legal para castigarlos, porque eran desobedientes. Un hombre muy reconocido, un filósofo en aquellos tiempos, Aristóteles, decía con respecto a los esclavos, decía, los esclavos solamente necesitan 3 cosas. Primero, trabajo, castigo y comida. Trabajo, castigo y comida. Les damos trabajo, trabajan, pero también hay que castigarlos y también hay que alimentarlos, comida. Así funciona un esclavo. Y hermanos, se conocen muchos casos de amos que castigaban a los esclavos a palos cuando no obedecían, los golpeaban, y por eso la palabra abofeteados. Noten el versículo 20, si pecando sois abofeteados. La palabra abofeteado significa pegar con el puño, golpear con el puño. Y saben, lo interesante de esta palabra es que solamente se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 14 versículo 65 y en 1 Corintios capítulo 4 versículo 11. En Marcos dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. En 1 Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Eso qué quiere decir? Jesús y los apóstoles, el apóstol Pablo específicamente, sufrieron. Habían sido golpeados, abofeteados en aquel tiempo. Entonces, dice el apóstol Pedro, hermanos, si ustedes pecando, o sea, desobedeciendo a sus amos, son castigados, son golpeados y los soportan esos maltratos, entonces no hay nada de ganancia, no hay nada de alabanza, simplemente reciben lo que merecen por su negligencia. Pero hermanos, veamos la otra cara de la moneda. Veamos la otra cara de la moneda. Versículo 20 dice, mas si haciendo, noten, es lo contrario a lo que Pedro estaba mencionando, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, una de las virtudes cristianas es la de perseverar y mantenerse firme ante la oposición, y Dios la alaba. Dios se goza y se deleita en esas virtudes que un cristiano refleja en circunstancias difíciles.
Vamos a ver varios versículos. Yo quiero que te anotes, si es posible voy a leer estos versículos. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 12, 12. Gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Pero ahora hay dos versículos muy contundentes hablando del sufrimiento y cómo en medio del sufrimiento este hombre, este cristiano puede deleitarse. Dice Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tentación se traduce como prueba. Y la palabra bienaventurado es feliz. Feliz el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero también hay Santiago capítulo 5, versículo 11, más adelante, Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo que Pedro dice entonces, hermanos, es lo siguiente: si ustedes si ustedes perseveran, si ustedes soportan aún una situación desfavorable, si soportan esos sufrimientos injustos, pues esto, dice, esto es aprobado delante de Dios. Esto le agrada a Dios. Ahora, Pedro no especifica el motivo por el cual el amo hacía sufrir a su esclavo. No dice la razón por la que maltrataba injustamente a su esclavo. Pero suponemos, por medio de los versículos de todo el libro, Pedro capítulo 1, capítulo 2, suponemos que muchos esclavos en aquel tiempo eran cristianos y ellos deseaban hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo me imagino realizar actividades religiosas. El hecho de ir a celebrar un domingo de resurrección juntamente con sus hermanos. Y esto era motivo para el castigo. Era motivo de castigo de sus amos hacia sus esclavos. Por el simple hecho de que uno haga la voluntad de Dios, pues eran castigados injustamente. Y un comentarista dice con respecto a esta parte, dice: sus convicciones religiosas, que para sus amos son quizá incomprensibles, pueden ser en más de una ocasión motivo de malos tratos y aún de castigos por parte de sus amos. Muchos esclavos eran golpeados, maltratados, hermanos, por el simple hecho de hacer la voluntad de Dios. Ese es un maltrato, ese es un sufrimiento injusto. Y ellos tenían que soportar. Y dice el apóstol Pedro: esto merece aprobación de Dios. Ahora, no me malinterpreten, hermanos. No estoy diciendo que el maltrato, como lo golpeaban, Dios lo aprueba. No está hablando de eso. No está hablando de cómo eran golpeados y eso le gusta a Dios. No. Estoy hablando de la actitud que los cristianos, que los esclavos mostraban, reflejaban
en medio de esa situación. ¿Sí me explico? La conducta de obediencia y de sujeción en situaciones injustas. Eso era posible simplemente porque Cristo había transformado la vida de aquellos cristianos, de aquellas personas. Es incomprensible que un no creyente actúe y se sujete en medio de una situación como el apóstol Pedro presenta. Por ejemplo, yo te pregunto, hermano, cuando alguien, bueno, nosotros tenemos la libertad de venir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Venimos a la iglesia un domingo libremente, alabamos a nuestro Señor. Incluso tenemos la oportunidad de escuchar prédicas en el internet, en YouTube, en muchas plataformas. Ahora, en nuestro medio, en nuestro contexto, no hay una persona quien te golpee o quien te maltrate por haber hecho eso, ¿verdad? Nadie te ha golpeado, nadie te va a golpear por el hecho de que tú vengas a la iglesia un día domingo. Nadie. Pero en aquel tiempo, hermanos, eran golpeados, eran maltratados, sufrían por simplemente hacer la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cómo tú reaccionarías si alguien te maltrata, te hace sufrir por hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo tú reaccionarías? ¿O cómo reaccionaría una persona normal cuando alguien le hace el mal? Con venganza, ¿verdad? Porque un no creyente no puede tener esa actitud, pero un cristiano sí. Un cristiano tiene la responsabilidad de actuar con sujeción, con obediencia en esas situaciones difíciles. Hermanos, personalmente para mí es difícil de entender esta parte porque nosotros no lo vivimos, no somos esclavos. Siquiera yo he visto con mis propios ojos a un esclavo siendo maltratado. Simplemente veo por medio de las películas. Pero aquel tiempo, cómo ellos asimilaban este mandato del Señor por medio del apóstol Pedro. El consuelo para estos hermanos está en esta frase que dice: ciertamente es aprobado delante de Dios. Esta actitud suya, esta actitud de vosotros es agradable al Señor. Es agradable al Señor. Reciben el favor de Dios cuando ustedes se sujetan aún a sus amos malos. En resumen, hermanos, el apóstol Pedro simplemente les dice: hermanos, obedezcan a sus amos, sean buenos o sean malos, sean buenos o sean malos. Si ustedes sufren injustamente, obedézcanlos. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación. Y para adelantar, hermanos, lo que vamos a ver próximo domingo, el apóstol Pedro va a dar una razón más contundente. Versículo 21. Esto vamos a explicar a más detalle próximo domingo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ustedes fueron llamados con este propósito, para que ustedes sigan sus pisadas. Jesús fue el vivo ejemplo de sujeción. De igual manera, ustedes como cristianos, sujétense. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha escupido en la cara? ¿Alguna vez alguien te ha dado un puño en la cara injustamente, sin motivo? ¿Alguna vez alguien te ha golpeado y con látigos hasta sacarte carne de tu espalda? En lo personal no lo han hecho conmigo. Y estoy seguro que también no lo he hecho con ustedes, con ninguno, nadie. Pero hubo una persona, el más justo sobre la faz de la tierra, que es Cristo, quien sufrió injustamente. Hermanos, no había ninguna razón para que aquellos soldados romanos lo castiguen.
para que aquellos romanos aquellos soldados lo traspasen con un clavo, sus manos, sus brazos. No había ninguna razón. Pero ¿qué dice la Biblia? Él lo soportó. Y por medio de Isaías nosotros podemos ver que Él ni siquiera abrió su boca. Ni siquiera dijo, ¿por qué me están haciendo esto? Simplemente se calló, soportó con mucha paciencia y fue sujeto a su Padre e hizo la voluntad de su Padre. Con razón el Dios Padre decía de su Hijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Porque su Hijo era sujeto y hacía la voluntad de Dios, de su Padre. De igual manera, el apóstol Pedro les exhorta a estos hermanos: sujétense, porque esto merece aprobación de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta es, y ya para terminar, ¿cuál es la enseñanza de estos versículos para nosotros? Porque sabemos muy bien que en la actualidad no tenemos esclavos, por ejemplo. No hay esclavos, hablando en un sentido más estricto. Pero sí tenemos personas que trabajan, hermanos que trabajan en empresas, por ejemplo, que tienen una autoridad superior a él en una empresa. El principio es lo mismo, hermano. El principio es igual: sujétate. Muestra una conducta que realmente refleje el carácter del Señor. Sujétense. Ahora, no solamente eso, hermanos, sino también nos muestra y nos enseña la sujeción a nuestro Señor. Porque en un sentido, hermanos, el Señor nos ha salvado de nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros que antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no lo somos, pero sí somos esclavos del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Una sujeción reverente a nuestro Señor, sea cual sea la situación. Hermano, yo no sé qué situación estás viviendo, qué dificultades tienes en tu hogar, en tu casa, en tu vida, pero lo que Él manda en su palabra es que te sujetes sin quejas. Muchas veces un cristiano es propenso a quejarse. Es propenso a decir: ¿por qué? ¿Por qué esto? En medio del sufrimiento queremos escapar, queremos renunciar, ya no queremos seguir. Pero el Señor dice: sujétate. Sirve al Señor con todo corazón, con todo ánimo. Sirve al Señor. Porque por medio de esos sufrimientos nos relacionamos aún más con nuestro Señor. Hay una relación más íntima y más estrecha con el Señor. ¿Cómo tú puedes saber cuán grande es tu relación con el Señor? ¿Saben, hermanos? Una de las herramientas que el Señor utiliza es el sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento es donde realmente nos asemejamos, nos acercamos aún mucho más con nuestro Señor. Por eso, hermano, en medio del sufrimiento, el mandato de Dios no es huye, mas al contrario, soporta con mucha paciencia y sujétate con mucha paciencia y sirve. Porque tenemos todos los privilegios necesarios para hacerlo. No estamos viviendo en una ciudad, en un país que hay esclavos, como en aquel tiempo. Habían cristianos, habían esclavos, personas que deseaban servir al Señor con toda libertad, pero no tenían el privilegio, no tenían la oportunidad de hacerlo. Muchas veces los cristianos en aquel tiempo se reunían en catacumbas, debajo de la tierra. Pero ahora nosotros, hermanos, no tenemos eso. Más al contrario, tenemos toda la libertad. Incluso de parte del gobierno no hay una prohibición de realizar actividades religiosas, de servir al Señor. Más al contrario, lo tenemos. Y la pregunta es: ¿por qué no sirves con todo corazón, con todo ánimo?
Hermanos, la exhortación de nuestro Señor para nosotros es servirlo. Servirle cualquiera que sea la situación. Y también es una preparación de nuestros corazones para cosas que van a venir en un futuro. Hermanos, no sabemos qué cosas van a suceder. Por ejemplo, estamos en una pandemia, en una situación difícil. Hay muchos cristianos que tal vez han perdido un ser querido y se han desanimado. Pero la exhortación y el consuelo es, aún en esa situación, sirve al Señor, sujétate a Él, porque esto lo estima, lo valora nuestro Dios. Voy a terminar con un testimonio de una hermana llamada Gina, que era cristiana en Siria. Hermana Gina tenía un esposo y un hijo llamado Apo. Su esposo trabajaba en una empresa industrial, y la religión en Siria es el Islam. Los compañeros de este hombre le dijeron, ¿sabe? Porque Gina y su familia eran cristianos, le dicen, renuncia a Cristo. Renuncia a Cristo. Y este hombre dijo, yo solamente tengo un Dios y yo voy a servir a mi Señor y Salvador Jesucristo. Este hombre iba a trabajar, salía de su casa, había un autobús que los recogía a todos sus compañeros. En una ocasión salió, en el año 2012, salió de su casa. Y la hermana Gina cuenta, desde que salió de la casa en aquel día, mas nunca volvió a su casa. Nunca volvió. Eso quiere decir que había sido raptado por aquellos compañeros suyos. No se sabe muy bien cómo pasó, pero la hermana Gina cuenta en su testimonio que aún no sabía el paradero de su esposo. No sabe. Y lo más triste es que su hijo constantemente le pregunta, ¿cuándo va a regresar mi papá? Y durante años y años, pues aún no se conocía la situación de su esposo. Pero la hermana Gina dice en su testimonio, sea cual sea la situación, nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor y servirlo cualquiera que sea la situación. Y ella empieza a orar. Lo único que puede hacer es simplemente encontrar su consuelo en Él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de servir a nuestro Señor aún en esas situaciones? ¿Qué pasaría si tú pierdes un hijo tuyo, tu esposo, tu esposa? ¿Tú estarías realmente dispuesto de servir al Señor? Porque es en esas situaciones donde realmente sabemos si somos sus hijos o no. Por eso, hermano, es un desafío para nosotros y decir a nuestro Señor que te vamos a servir, sea cual sea la situación, sea cual sea. Y pidamos al Señor que le ponga en nuestros corazones ese deseo, ese anhelo de estar sujetos en Él todos los días de nuestra vida. Vamos a orar por este tiempo que hemos tenido. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu obra, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra. Aunque, Señor, estos versículos fueron escritos específicamente para aquellos hermanos que estaban expatriados en aquel tiempo, pero también, Señor, trae palabras de consuelo, de exhortación a nuestras vidas. Oh Señor, perdónanos, te lo pedimos, porque en muchas ocasiones hemos pensado, Señor, de tal vez servirte a medias, no hacerlo de corazón. Incluso muchas veces lo hacemos forzadamente. Pero Señor, te pedimos tu perdón y queremos, Señor, rogarte que tú pongas en nuestros corazones el deseo de servirte, sea cual sea la situación. Tenemos todos los privilegios necesarios para hacerlos.
Y aún así muchas veces no lo hacemos, Señor. Perdemos ese deseo, Señor. Perdónanos. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú puedas obrar en sus vidas y tú puedas poner en sus corazones ese deseo y ese anhelo de amarte a ti por sobre todas las cosas y estar sujetos, Señor, todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar sujetos a nuestras autoridades superiores, en nuestros trabajos, en cualquier lugar que nos encontremos, en nuestros estudios, en la universidad, en el colegio, en la casa de nuestros padres, estar sujetos. Aunque suframos injustamente, Señor, tú nos mandas a sujetarnos porque de esta manera nos relacionamos contigo y reflejamos tu carácter. Oh Padre, vivimos en un mundo perverso y muchas veces va a haber, Señor, la oposición. Siempre estará presente la oposición. Pero tú alabas, tú te deleitas, Señor, en aquellos tus hijos que realmente reflejan esa virtud de perseverar en ti, aún en medio de la oposición, aún en medio del sufrimiento injusto. Estos tus hermanos deseaban servirte, esclavos, Señor, que deseaban y sufrían por causa de ti. Y no sabemos, Señor, si nosotros también lo vamos a hacer en un futuro. Ayúdanos, Señor, a estar listos y preparados para toda situación. Te queremos dar gloria y honra solamente a ti. Simplemente nos encomendamos en tus manos y dependemos de ti, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, porque realmente tú nos has hablado, realmente tú nos has exhortado, nos has desafiado, nos has animado. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, en respuesta a ello vamos a cantar también este himno que titula «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría». Esta doxología que se encuentra en Judas, versos 24 y 25. Que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios,